¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Testigos de Jesús, donde nuestro único objetivo es que ustedes vean las maravillas que el Señor Jesús ha hecho en mi vida, en la vida de nuestros entrevistados. Pero lo más importante es que Él también puede transformar tu vida. No importa por qué situación complicada tú estés pasando, cuál sea la prueba que estás afrontando, Jesús tiene el poder, si tú le entregas tu corazón, le entregas ese problema, para Él solucionar lo que te esté pasando. Prueba de ello es nuestro entrevistado del día de hoy, Aldo Sanjay, a quien damos la bienvenida. ¿Qué tal? Gracias por aceptar esta entrevista y por acompañarnos aquí en este programa Testigos de Jesús. Gracias, igualmente. Contanos, ¿dónde, cuándo y cómo naciste? Bueno, nací en la ciudad de Guatemala, el 11 de septiembre de 1976, ¿verdad? Pues aquí he vivido toda mi vida en la ciudad de Guatemala. Desde niño, mis hermanos, somos 5 hermanos hombres, ¿verdad? Fuéramos 8, pero el Señor se llevó a 3 rapidito, entonces somos 5 hermanos. Y aquí hemos vivido en la ciudad. Aldo, dentro de esos primeros años de vida, ¿qué te cuentan? ¿Cómo fue tu llegada a tu familia? ¿Eres el mayor de los hermanos, el mediano? ¿Te esperaban tus papás con alegría? ¿Cómo fue ese primer recuerdo de vida que te comentan tus padres? Bueno, sí me esperaban, incluso con muchas ansias, porque mi primer hermano, el mayor, Eric Lionel, el Señor se lo llevó a los 5 meses de nacido. Entonces le dijeron a mis papás, bueno, tiene que tener otro, porque hubieron problemitas psicológicos ahí en ellos, porque era el primer bebé y se fue con el Señor. Entonces yo nací a los 6 meses, ¿verdad? Después de todo esto, ellos esperaron un tiempo, a los 6 meses pues decidieron tener otro bebé. Entonces, pues en vida soy el mayor de 5 hermanos, pues hoy tengo 37 años y sí, de hecho soy el nieto más grande también, ¿verdad? De mis abuelos. Entonces viví con ellos un tiempo en la casa, o sea, sí era esperado y deseado. Los primeros años de infancia, ¿cómo se desarrollaban en tu casa? ¿Era una familia que asistía los domingos a misa, oraban, leían la Biblia, había un acercamiento temprano con el Señor Jesús o fue posterior? No, los primeros 6 años, 5 o 6 años, pues nada que ver, ¿va? Mis papás eran católicos, pero igual solo de nombre, ¿verdad? E incluso digo yo, ustedes iban a misa solo cuando me bautizaron y mi primera comunión, y nada más. A los 7, 8 años fue que, 7 años de edad que yo tenía, mis papás empezaron a tener un encuentro con el Señor. Mi papá fue el primero que, él dice, se jugaba la última carta en su vida, ¿verdad? Porque había probado de todo y sí, me cuentan mis tíos y mi mamá que sí, era la última carta. De hecho, él fue invitado por Dios por un volante tirado en el piso y empezó a ir, recuerdo, en casa de oración en la 12 Avenida Zona 1, cuando estaba el área de la renovación fuertísima en esa área, él empezó a ir. Yo tenía más o menos 7 años, cuando de repente nos empezó a llevar, vamos a ir a la iglesia. De hecho, mi mamá me cuenta, y yo a lo lejos recuerdo, pues no le creíamos, ¿verdad? ¿Cómo recordás entonces, digamos, esa vida de los 0 a los 6 años? ¿Cómo se daba la dinámica familiar para luego compararlo con posterior al conocimiento del Señor Jesús por parte de tu papá? Ajá. Bueno, sí, era una vida bastante problemática, momentos muy difíciles. Tengo imágenes en mi mente de peleas y yo ya no vivía el alcoholismo de mi papá, ya no lo recuerdo, porque a los 2 años él dejó de tomar, un enfermo alcohólico, algo muy, muy difícil. Pero igual siguió, hasta recuerdo yo que él iba a comprar sus cigarritos a la tienda y toda la cosa. O sea, yo crecí con eso. Después que mi papá dejó de beber, mi mamá empezó en ese mundo. Entonces yo creo que nuestros enemigos o nuestro enemigo nos iba jugando esa vuelta, ¿verdad? Porque primero el problema con mi papá, después empezó con mi mamá. Entonces
Sí, yo recuerdo que eran momentos muy difíciles en la casa, muy difíciles de peleas, y, o sea, tal vez no es lo normal, pero sí se daba, o sea, problemas difíciles entre ellos, adulterio y todo eso cuando uno no conoce al Señor, ¿verdad? Hasta los, sí, más o menos 6 años y medio. A lo largo de estos programas hemos visto a muchas personas que encuentran al Señor en un retiro, en una iglesia, en las prisiones, en la calle, y en el caso de tu papá fue en la calle por un volante tirado en el piso. Sí. Muchas veces nosotros queremos enmarcar al Señor Jesús y decirle que Él puede obrar en tal lugar, o puede obrar por la alabanza, o puede obrar por la oración, o puede... Pero el Señor utiliza cualquier medio para traer a sus hijos, a traer a sus ovejas al rebaño. Sí. Entonces tu papá acepta el llamado del Señor Jesús a través de ese volante y empieza a ir a un grupo de oración y me imagino de estudio de la Biblia, de renovación carismática. Así es. ¿Y qué empiezan a ver ustedes de diferente en su papá? Bueno, para empezar, empezó a salir hasta entacuchado de la casa, cosa que no hacía, y empezó a haber un cambio. Incluso uno de los cambios que yo recuerdo como niño era que empezamos a orar por los alimentos, por ejemplo, algo tan sencillo, pero nunca lo habíamos hecho, y empezó, miren, vamos a orar por los alimentos. O sea, al principio nosotros, bueno, pues ora vos, ¿verdad? Porque nosotros, yo no estaba acostumbrado, ni mi mamá tampoco. Bueno, empezó así mi papá. Recuerdo también, él asistía a los grupos de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Que ahí fue donde Dios usó eso para que él dejara de beber. De repente ya no empezó a ir. Llegó una semana donde nos admiró porque se iba a ir todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Se me decía, bueno, ya volvió a sus caminos, que si cuando nos enteramos había ido a un retiro de vida en el Espíritu, donde conoció al Señor y entregó su vida, y fueron cosas muy raras para nosotros. De hecho, nos llegaron a visitar de ahí, de ese grupo de oración, para que les hiciéramos una cartita y toda la cosa. Te soy sincero, no creíamos en eso, porque si en este momento nos está viendo tal vez algún niño que su papá está pasando por este proceso que tu papá pasó y que está diciendo, ¿verdad? Yo no quiero escribirle esa carta a mi papá que está en el retiro porque lo conozco, porque sé que toma, porque sé que nos pega, porque sé que él no va a cambiar. ¿Qué le podrías decir? Bueno, yo nací en el Señor siendo niño, y cuando yo le hice esa carta a mi papá, la hice tal vez a la fuerza, pero tal vez estás pasando ese momento, no sé, pero el impacto que creó en mi papá, cuando yo le di la carta, de hecho, le hicimos un recibimiento en la casa, el domingo en la noche, no le creíamos todavía por todo lo que habíamos vivido, pero te digo, el impacto que creó esa carta mía hacia mi papá fue increíble. O sea, yo lo noté muy bien, o sea, se le salieron sus lágrimas, cosa que yo nunca lo había visto. Me dio un abrazo como nunca me lo había dado, porque yo le escribí incluso, no solo cosas bonitas en la carta, o sea, incluso hasta le reclamé y le decía por qué me trataba como me trataba, porque era una vida bien difícil. O sea, mi papá con lo que encontraba, yo recuerdo, tengo la imagen todavía, gracias a Dios ya lo sané, pero la imagen ahí está, con un leño, lo que encontraba, él venía y nos pegaba. Pero te digo, de verdad, si estás pasando ese momento, haz el esfuerzo, o si sos adolescente, si sos joven, y tu papá o tu mamá están teniendo un cambio, trata de ser como sos y decirles lo que sentís, porque eso fue incluso hasta un momento de sanidad para él, ¿verdad? Donde él se dio cuenta de las cosas. Y me llama la atención esto, muchas veces en nuestra etapa de jóvenes nos callamos lo que sentimos y lo que nos hacen sentir nuestros papás, pero en tu caso, cuando le contaste a tu papá cómo él te hacía sentir, él abrió los ojos y se dio cuenta que no estaba siendo el padre que tú esperabas que él fuera. Sí, sí, sí. Y muchas veces lo único que falta es decirle, mira, con tus palabras me herís. No digamos con un leñazo, como decías en tu caso, que eso va a doler más. Y entonces tu papá empieza a hacer
la cabeza de hogar que el Señor Jesús quiere que seamos todos los hombres, que seamos nosotros quienes debemos de ser las cabezas de nuestros hogares. Sí. Y su testimonio empieza a arrastrar a toda la familia para buscar y aceptar al Señor Jesús. ¿Cómo funcionó en el caso de tu mamá? Bueno, mira, fue algo precioso porque, bueno, los planes de Dios son perfectos. Mi papá empezó a ir a la iglesia, ahí en la 12 Avenida está Casa de Oración, pero está el movimiento más grande de la renovación en ese tiempo. Pero mi papá conoció otro lugar, Comunidad Monte Carmelo, que la dirigía el hermano Salvador Gómez hace 30 años, 28, 30 años. Y empezó a ir, y como les digo, se iba entacuchado y toda la cosa. Mi mamá le decía de todo. Sí, que te vas a dar con otra mujer y tantas cosas. O sea, ¿a dónde te vas a ir? Una fiesta, qué sé. Pero pasó un mes, pasaron 2 meses, 3 meses. Mi papá seguía y había un cambio en él. O sea, incluso yo recuerdo un cambio tal vez difícil, pero el cambio se estaba dando. A los exactamente 9 meses, por eso mi papá dice que a los 9 meses dio a luz mi mamá, ¿verdad? Porque a los 9 meses exactos, claro, en ese tiempo ni contábamos el tiempo, pero después el Señor nos iba haciendo recordar eso. Me dijo, mira, vamos a seguir a tu papá. Bueno, yo era el más grande, agarramos pañaleras, agarré yo a mis 2 hermanos que estaban, Lester y Juan José. Vámonos. Y mi mamá llega al taxista, mire, nos va a llevar a tal zona y donde haya mucha gente ahí nos lleva. Así, algo muy raro, porque no sabíamos ni dirección, porque la idea era cachar a mi papá donde estaba. Y recuerdo, ahí en la zona 5 fuimos, agarramos un taxi en ese tiempo y nos fuimos, el área de la zona 7, recuerdo. Y ciertamente encontramos un lugar donde está entrando mucha gente. No sé si, bueno, obviamente no era tan usual, ¿verdad? Los movimientos grandes, y era un colegio, el Colegio Monte Carmelo. Y mire, aquí déjenos, ¿verdad? Entramos cuando vimos aquella cosa impresionante, la alabanza. Recuerdo que eran como unas 3,000 personas en el gimnasio. Y mi mamá puso un pie en el colegio, en el gimnasio, y empezó a llorar. A llorar y a llorar y a llorar. Yo recuerdo a lo lejos, la miraba y decía, ¿y qué tenés? ¿Qué te pasa? Pero igual por mi misma timidez, por lo que yo había vivido antes de mayor, o sea, yo no decía nada. Asustado y callado. Sí, yo me lo guardaba todo. De hecho, eso a mí me detuvo mucho, ¿verdad? Esa timidez al extremo que yo tenía. Pero bueno, llegamos, buscamos a mi papá, no lo vimos. Mi papá ya a los 9 meses ya era colaborador en uno de los servicios de la comunidad. Y bueno, entramos, lo encontramos. Mi papá cuando me vio se puso a llorar, te imaginas ese encuentro, ¿verdad? Vio a mi mamá cuando lo vio se limpió las lágrimas porque todavía había algo ahí, ¿verdad? Bueno, nos quedamos ahí y a mi mamá la pasaron hasta el frente, nos sentaron hasta adelante porque éramos nuevos. Nos sentaron hasta adelante, mi mamá, su corazón cerrado, ¿verdad? Por tanta cosa, pero Dios ya estaba empezando a trabajar. O sea, a los 9 meses exactamente, decimos ahora, ya platicamos ya de grandes, decimos a los 9 meses el Señor nos dio a luz, porque empezamos a caminar juntos como familia en la iglesia. Y de hecho, bueno, estoy hablando que yo ya tendría 8 años y medio de eso, sí, 8 años, cuando empezamos a vivir cosas muy, muy hermosas en la familia. Sí. Viendo esta situación de un niño que conoció a los 9 años al Señor Jesús y que tu familia empezó a caminar de la mano de Jesús en una edad temprana, me imagino que no ha sido tan complicado como a otros nos ha tocado, que ya de viejos o de jóvenes o de adolescentes conocemos a ese Jesús maravilloso que guía nuestras vidas. Entonces, un niño de 9 años que ve a su padre quebrado y entregado a los pies del Señor, y a su madre que empieza a seguir al cabeza de hogar que la lleva hacia Jesús, ¿cómo impacta tu vida? ¿Qué pensamientos había en tu mente
a los 9 años con relación a la vida con Jesús? Mira, tengo recuerdos muy hermosos. Empecé a ver el cambio en mis papás, incluso hasta, si me están oyendo, tal vez ni se dieron cuenta, pero nunca lo había visto, y después de conocer a Jesús, los vi dándose un beso que nunca en mi vida lo había visto. Eso impactó mi vida, porque la relación entre ellos como esposos estaba mejorando, estaba arreglando, e incluso yo dije, hasta cierto punto, o sea, sí tiene cuenta conocer a Jesús y estar en un lugar, porque el cambio en ellos, en su matrimonio, en el trato de ellos, en el trato hacia nosotros, estaba cambiando así grandemente. O sea, yo a esa edad me empezó a gustar a ir a la comunidad. De hecho, recuerdo el área de niños en la comunidad, temas que yo nunca había escuchado en mi casa, oraciones, temas de la Biblia que en mi vida yo había oído. Eso fue a los 8 años, entre 8 y 9 años. A los 9 años, ahí en la comunidad se hace un retiro de vida en el Espíritu para niños, que se llamaba Baño de Luz. Era un retiro de vida en el Espíritu, igual los temas, igual para un adulto, solo que enfocado al niño. Y ahí mi vida se marcó, en serio, a los 9 años, porque en el momento de la efusión del Espíritu Santo, que fue al final el domingo, yo empecé a hablar raro. Fíjate, o sea, raro o sea, no español. Impusieron las manos un hermano X sobre mí y yo empecé a hablar algo raro. Yo abrí mis ojos y dije, ¿qué estoy diciendo? Fíjate, porque ni yo mismo me entendía a los 9 años, o sea, era algo muy raro en mí, que sí, lo que me dijeron, seguía hablando, me pusieron el micrófono para que yo me oyera y oyeran los demás, digo yo, no sé, que sí, yo estaba recibiendo el don de lenguas a los 9 años, algo que no entendía, algo que yo decía, ¿qué es esto? Pero ahí mi vida fue sellada y marcada. Obviamente hoy lo sé, todos los que somos bautizados, pues los dones están dentro, o sea que no los hemos ejercitado, pero empecé a hablar en lenguas y ese don marcó mi vida a los 9 años de edad. Tenés ahora 20 años de haber iniciado tu camino cristiano de la mano del Señor Jesús. Sí. Y tu perspectiva ha cambiado de ese retiro para los 9 años. Pero me gustaría que me contaras cómo fue tu formación académica en la primaria. Fue un poquito difícil, porque como te digo, por los problemas en mi casa yo era tímido al extremo. O sea, solo por mi apellido Sanjay yo era de las últimas claves y yo pasaba sudando desde que empezaba por la primera clave, por decir una lección o por dar una conferencia, una exposición. Fue un poquito difícil al principio porque igual los problemas de mi casa me habían aprisionado, me habían hecho un niño muy tímido. De hecho, recuerdo solo decir mi nombre y mi clave, yo ya estaba sudando de saber que tenía que hablar para decir mi nombre o para decir la lección. Recuerdo el profesor Francisco, ya el Señor lo tiene en su gloria, nos pasaba en el área de geografía, para hacerte más explícito, a decir los ríos de Europa o los ríos de América, las montañas. Yo me sabía las lecciones, pero por la misma timidez que había en mí, que no había sanado, o sea, yo pasaba al frente y me quedaba mudo. Yo quería hablar y no podía hacerlo. Fíjate, o sea, yo todo lo relaciono a esta vida con el Señor, porque es así, o sea, el Señor nos rodea en todas las áreas y fue muy difícil. Gracias a Dios no perdí ni un año. Aldo, pero ¿cómo? Si ya eras un niño que había conocido a los 9 años al Señor Jesús, ¿cómo es eso que estabas teniendo problemas? Muchas personas pueden que nos estén viendo en este momento decir, bueno, pero si Aldo conoció a Jesús a los 9 años, ha de haber sido una vida muy fácil, no ha de haber tenido problemas para el colegio. Y no se trata de eso. Nosotros los seres humanos tenemos que enfrentarnos al colegio, al trabajo, a estudiar matemáticas, a estudiar geografía, pero la diferencia es que si nosotros confiamos en Jesús, sabemos que lo que nos toca a nosotros es hacer nuestra parte. Exacto. Porque el resto, Él ya lo tiene resuelto por nosotros. Sí. Y en tu caso, digamos, la timidez
seguía trayéndote complicaciones. Y para muchas personas no les hemos comentado, Aldo tiene un ministerio de alabanza. Y a mí me cuesta creer que ese niño que no podía decir los ríos, digamos los de Guatemala, no digamos los de Europa, ahora sea un adorador que puede tomar su teclado y pararse frente a un gimnasio lleno y alabar al Señor Jesús. Me imagino que muchas cosas han pasado desde esos 9 años hasta el día de hoy. Estamos casi por llegar al final de este primer bloque dentro de tu entrevista y me gustaría que finalizáramos este bloque poniéndote en tus 10, 11, 12 años. Estás por terminar la primaria. ¿Y cómo está tu vida personal, estudiantil, familiar y tu vida relacionada con el Señor Jesús? ¿Cómo pasaba tus 12 años? Bueno, gracias a Dios ya lo conocíamos, ya caminábamos en Él y todo iba mejorando. Porque igual yo conocía a los 9 años a Jesús en mi vida, pero igual todo es parte de un proceso, ¿eh? O sea, no es de que lo conocí y ya se acabó todo. O sea, la diferencia es que ya no peleas solo, ya tenés esa fuerza del Espíritu Santo. Pero, como te digo, sí estaba siendo un poquito difícil todavía ese cambio, porque gradualmente iba pasando el tiempo, iban pasando los años, y igual Dios iba haciendo eso en mi vida. Algo que yo valoro mucho es de que nunca dejamos de ir a la iglesia. O sea, nunca dejamos de buscar al Señor, obviamente, tanto en la iglesia como en la casa. Entonces, eso a mí me iba dando más fuerza y más fuerza y más fuerza. Entonces, aunque iba siendo difícil, 10, 11, 12 años, ya mi vida, yo ya me soltaba más, ya platicaba más. Igual como niño jugaba, pero había muchos temores ahí guardados, ¿verdad? Entonces, yo era muy retraído, pero poco a poco el Señor, 10, 11, 12 años, Dios me iba liberando como niño. O sea, es una experiencia muy hermosa, porque de hecho lo que decías, el que yo esté parado e incluso me agarre un teclado, esté parado frente a gente, para mí ese es un milagro, porque no es por mí, o sea, sino que es ver la gracia de Dios sobre mi vida, y que ahora no tengo problema yo de pararme entre 10 y ante 1000, 2000 personas, y digo, Señor, esa es la gracia que tú pusiste en mí. De hecho, a los 10, 12 años, la música empezó como que a envolverme, porque en el tiempo que fue pasando mi mamá empezó a cantar. De hecho, yo creo que es algo que de herencia, ¿verdad? No sé, porque mi abuela, la mamá de mi mamá, era cantante igual, era modelo, trabajó con Gagliotti Torres y todo ese rollo artístico, ¿verdad? Entonces, y mi mamá, sin recibir clases ni nada, empezó a cantar. Entonces yo me empecé a envolver en ese mundo de la música. Entonces, de hecho, eso usó Dios también para que yo me fuera soltando más, porque, bueno, que tengo 37 años, Dios iba a tener un plan y algo trazado para mi vida dentro de la iglesia y del reino. Pero empezó desde esos 10, 12 años, fíjate. ¿Cómo empezaste a tener tus acercamientos con la música a esa edad? ¿En el colegio, en una academia, en tu casa? Bueno, en la escuela donde estudié. ¿En dónde estudiaste? En la 25 de junio, en una escuela pública 25 de junio en la zona 5. Ahí empezamos a recibir clases de flauta. Y era una de mis clases preferidas. Hoy la recuerdo así. Y de hecho yo llegaba a la casa, agarraba la flauta e incluso agarraba una grabadora de las que se usaban antes, ¿verdad? Yo la usaba hasta como de batería. Y me ponía a tocar y empecé a envolverme en esa área, pero había ya algo dentro de mí que yo quería hacer. De hecho, tengo imágenes de niño que yo decía, yo quiero hacer dos cosas: o quiero ser futbolista profesional, que me fascina el fútbol y me fascinaba, o quiero ser músico. O sea, no había otra cosa. Entonces, Dios empezó a usar esa área porque a mi mamá le empezaban a dar clases de teclado. Joel Castillo, lo bendigo donde esté, que fue uno de nuestros maestros de mi mamá al principio. Y llegaba a la casa, le daba clases, y mi mamá estaba aquí recibiendo clases de teclado y de canto, y yo estaba a la par sentado, oyendo y viendo. Al final, mi mamá,
como había que ensayar, ¿verdad? Mi mamá, es que no se me quedó. Y yo, mamá, pero sí es tan fácil. Y yo le decía cómo era la lección, porque yo estaba a la par viéndola, ¿va? O sea, así empezó empecé a tener esa relación. El acercamiento con la música. Bien, Aldo, en este primer segmento de tu entrevista, hemos conocido a un niño que sufrió por el alcoholismo de su papá y de su mamá, pero que el Señor lo tomó desde muy pequeño, desde los 9 años. Y lo mejor es que hizo que tu familia en conjunto caminara de la mano del Señor. Hemos conocido cómo a los 12 años empiezas a tener ese acercamiento con la música que se convertiría en tu amor y tu profesión para servir a Dios. Si usted quiere saber cómo termina esta historia, lo esperamos en nuestro próximo capítulo de Testigos de Jesús. Recuerde, lo invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter. Puede encontrar también nuestros videos a través de YouTube. Confiamos y esperamos en que el amor de nuestro Señor Jesús llene su vida, sus hogares y sus corazones. Será hasta una próxima emisión. Hasta luego.